En este video hablaremos sobre la era del Porfiriato, sobre cómo la gastronomía abarcaba grandes aspectos para las personas que eran trabajadoras, las personas de clase alta y personas de clase media. Y normalmente los trabajadores comían arroz, frijoles, chiles, tamales y tortillas. Y su dieta la completaban algunas plantas de cultivo casero como la verdolaga, el quelite, los nopales, la malva, entre otras plantas alimenticias. Y pues en algunas haciendas periódicamente se les dotaba de leche y carne a los trabajadores para que podían continuar con su trabajo, así como un refrigerio más o menos. Y pues ahí en las haciendas se producía lo que era el pulque y también recibían una ración diaria de variedad de acuerdo con el tamaño de la familia, porque la comida que les brindaban era para toda la familia, no solamente para ellos, sino para todos los miembros de su familia. En cuanto a la clase alta, ellos traían en las haciendas, traían cocineros franceses para que durante las fiestas sea un mayor deleite gastronómico para sus paladares, porque ellos traían alimentos exquisitos provenientes de todo el mundo, no solo de México, sino también los traían de Francia, como por ejemplo de la parte de los españoles. Y pues así fue que la gastronomía mexicana fue adquiriendo poco a poco un alcance más internacional para que se diera a conocerse esa variedad en todo el mundo. Durante los 30 años del Porfiriato, la cocina mexicana se acrecienta la influencia de la comida francesa, aunque con la llegada de nuevos empleados de compañías extranjeras hubo nuevos sabores y nuevos platillos que se mezclan con la comida tradicional mexicana. Y pues uno de estos platillos fue traído por los mineros ingleses de Pachuca, el cual es el bolobán, que es un pan hecho con pasta de hojaldre circular y cuyo centro se rellena de carne. Habitualmente nosotros vamos a rellenarnos de tres ingredientes muy mexicanos, los cuales son el bacalao, el mole con romeritos y el huitlacoche. También en la clase alta se ajustaban las tradiciones francesas a las costumbres mexicanas, como por ejemplo el manejo de los utensilios en la mesa. Se utilizaban más las vajillas de oro y platas cinceladas para los postres, y se utilizaba el té y el café, no nada de bebidas tradicionales. Y pues también había fuentes de plata cincelada, porcelanas inglesas y francesas de marcos como Limoges y Baccarat, entre otros. Eso es para el momento de las fiestas, para cuando vayan los invitados, crea una mayor vista de la cultura mexicana. Aunque normalmente se mezclaban, aquí fue cuando se empezó a mezclar ambas culturas, la mexicana y la francesa. Y pues en cuanto al montaje de la mesa, lo primero que se cubría con una manta de lana o algodón, y encima se extendía un mantel de color blanco que no llegaba al suelo. Eso era para dividir los espacios entre cierto número de comensales, como por ejemplo de como unos 50 centímetros entre cada uno, y se disponían de jarrones de plata con rosas en los extremos de las mesas. Y sobre los manteles, aunque también era usual esparcir las flores o espárragos. Y también en las mesas se apreciaba la gastronomía como un arte que ya se daba la oportunidad de convivir y de mostrar la cultura y civilización del pueblo. Era habitual conversar acerca del arte, política e incluso de temas sociales. Pues como por ejemplo la sociedad porfirista consideraba que no era suficiente comer para satisfacer una necesidad, sino que debía volverse un hábito cultural, un requisito si se daba tener acceso al mundo civilizado. Eso sería como un requerimiento para poder darse a conocer como una persona de alta sociedad, ya que muchas personas son incultas y las personas incultas entre comillas consideran ciertos aspectos como más éticos que algunas otras costumbres a las que estaban normalmente acostumbrados. Y pues todos los aspectos en la gastronomía se debe porque en abril de 1878 Estados Unidos reconoció el gobierno del presidente Díaz con la modificación de una serie de leyes en México, y gracias a eso abrió sus puertas a la inversión extranjera. Por eso cada vez se ponían más refinados al momento de hacer todas esas fiestas para dar a conocer todo lo que México les podría ofrecer a ellos. Y pues también alrededor de ese año se inauguró la exhibición de monolitos prehispánicos en el Museo Nacional, donde también se fue mostrado al público una réplica de la Piedra del Sol o calendario azteca. Y en 1908 el museo fue dividido en dos secciones: el Museo de Historia Natural y Museo de Arqueología.
Y aparte, el 13 de mayo de 1891 se promulgó una ley expedida por el Congreso, virtud a la cual se establecía la distribución de los quehaceres públicos del Poder Ejecutivo en 7 secretarías de Estado, entre las que figuraba por primera vez la de Comunicaciones y Obras Públicas, lo que viene a significar un cambio en la política de construcción de cambios, considerándose que las carreteras y su desarrollo indispensable para impulsar la economía del país. Pues eso se debe porque al momento de hacer exportaciones a extranjeros, ellos suponen que van a tener un amplio territorio para poder distribuirse en todo el territorio mexicano. Ahora vamos a hablar sobre dos de las recetas más representativas del porfiriato. Primero, para preparar los romeritos con mole, limpiaban primero los romeros. Para ello, quitaban los tallos gruesos y los que tuvieran raíz los lavaban varias veces para eliminar la tierra que pudieran contener. Luego los cocían con un poco de sal y una pizca de carbonato. Ya cocidos los dejaban escurrir. Después lavaban y ponían a cocer las papas. Ya frías le quitaban la piel y las picaban en cubitos. Los nopales los rebanaban en tiras y los ponían a hervir con una pizca de carbonato. Remojaban los camarones en un poco de agua para quitarles la sal. Ponían a hervir 4 tazas de consomé de pollo en un cazo donde preparaban los romeritos con mole. Cuando hervía, agregaban el mole en pasta, lo disolvían y los dejaban que hierva a fuego bajo. Y tenían que moverlo para evitar que se pegara en el fondo del cazo. Una vez que el mole ya se haya sazonado, aproximadamente como en 20 o 30 minutos, procedían a agregar los romeritos. La consistencia del mole debería ser delgada o caldosa. También agregaban las papas cocidas y los nopales. Luego ya retiraban el agua de los camarones y los agregaban al mole con romeritos. Por otro lado, separaban las claras de las yemas y procedían a batir las claras a punto de turrón. Posteriormente agregaban las yemas una por una. Después le agregaban el polvo de haba poco a poco, el polvo de camarón y las cucharaditas de polvo para hornear. Pues, uno de los alimentos más comunes en esa época del porfiriato eran los tamales, lo cual la masa se hacía con manteca, nixtamal y un poco de harina. Todo eso se amasaba para hasta conseguir una masa adecuada para que al momento de embarrar los tamales en las hojas del elote quedaran bien hechos. Y una vez ya embarrada la masa en las hojas del elote, se ponía el relleno del cual quisiera, como carne con chile, carne de res o de puerco. Y una vez ya puesta la masa y el relleno, se envolvían y se ponían a cocer durante media hora.